En el siguiente trabajo escrito analizaremos brevemente el caso del expresidente Alejandro Toledo, a que es un problema de corrupción que se está presentando en la política peruana constantemente. Asimismo, según las informaciones recientes, se entregó a las autoridades de Estados Unidos para ser extraditado a Perú por cargos de corrupción y terrorismo, abuso en contra de los derechos humanos y muchísimo más. El expresidente Toledo, de 77 años, fue investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y tráfico de influencias. Según el Ministerio Público, el exmandatario cobró más de 25 millones en coimas de la constructora Odebrecht. Sin embargo, Toledo siempre ha definido su inocencia, negando lo ocurrido. De igual forma, se debe considerar como una de las causas actual de la crisis política que sufre Perú. Posteriormente, vamos a argumentar un poco sobre lo que es la corrupción. También argumentaremos sobre la justicia moral y ética en el caso político, la democracia como política y el pensamiento de algunos filósofos. Entre esos tendremos a Sócrates, Aristóteles y nuestro filósofo Kant. En el caso de Toledo, las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Alejandro comenzaron en el año 2015, acusado de cobrar sobornos millonarios a la constructora, causando gran conmoción e indignación en Perú. Posteriormente, vamos a empezar a plantear un análisis sobre la corrupción política peruana. La corrupción en la política peruana ha insistido por décadas. El caso de Toledo y su relación con la constructora es un ejemplo claro de cómo la corrupción puede generar consecuencias devastadoras para el bienestar de la sociedad y la legitimidad de las instituciones democráticas. Desde la perspectiva de la filosofía, en lo personal, recurrí a diferentes pensadores. Entre los más destacados son Sócrates, uno de los filósofos más emblemáticos de la historia, consideraba que la corrupción en la política era una manifestación de la ignorancia y la falta de la virtud. Para él, los gobernantes corruptos carecían de conocimiento y de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, lo que nos lleva a actuar de una manera inmoral y egoísta, en detrimento de la sociedad. En este sentido, Sócrates sostenía que la educación y la filosofía eran esenciales para formar líderes virtuosos y comprometidos con el bienestar. En otras palabras, la corrupción en la política se podría evitar a través de la formación ética y moral de los líderes políticos. Por otro lado, tenemos a nuestro filósofo Aristóteles. También abordó el tema desde una perspectiva ética y política. Según Aristóteles, la corrupción no era solo un problema moral, sino también político y económico. Él sostenía que la corrupción en la política podía ser un obstáculo para la realización del bien común y la justicia social, y que era necesario implementar mecanismos institucionales para prevenir y combatirla. Por último, vamos a mencionar unas breves palabras de Michel Foucault. Puede aportar una perspectiva crítica sobre el sistema de poder y disciplina que sustenta la corrupción de la política peruana. Según él, la corrupción es una manifestación de la lógica del deber y dominación que caracteriza a las sociedades modernas y que se expresa a nivel de una normalización y la naturalización de las prácticas de corrupción en las esferas del poder. Desde esta perspectiva, la corrupción no se trata solamente de un problema individual, sino que es un problema estructural que está arraigado en las prácticas y en las instituciones públicas y políticas. En este sentido, sugiere que la lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de sancionar a los individuos corruptos, sino transformar los sistemas políticos y económicos que permiten la corrupción.
Es importante reconocer que la corrupción en la política peruana es un problema que afecta la legitimidad y la estabilidad de las instituciones democráticas y el bien común de la sociedad. Los filósofos como Sócrates, Aristóteles y Michel Foucault pueden aportar distintas perspectivas y herramientas adecuadas teóricas para comprender y enfrentar este problema. Pero es importante tener en cuenta que las soluciones para la corrupción en política no son fáciles de implementar y requieren de un compromiso y esfuerzo constante. La educación ética y moral de los líderes políticos, la implementación de sistemas políticos justos y equitativos y la transformación de los sistemas políticos y económicos que permitan la corrupción son algunas de las medidas que se pueden tomar para enfrentar la corrupción en la política peruana. Además, es necesario que la sociedad civil tenga un papel activo en la lucha contra la corrupción, estudiando más en la toma de decisiones en el momento de que ejercemos el derecho del voto, observando y exigiendo la transparencia y responsabilidad a los líderes y representantes políticos. Los medios de comunicación también van a desempeñar un papel importante al denunciar los casos de corrupción y al mantener a la sociedad informada sobre las acciones de los líderes políticos, siempre y cuando sean imparciales y no formen parte de la enfermedad colectiva de la corrupción que está presentando actualmente Perú. En conclusión, podemos destacar un punto muy importante. Un punto muy importante. En el caso de Alejandro Troleo, su presunta conducta corrupta ha sido objeto de investigación y procesal y proceso judicial. Desde la perspectiva jurídica, la corrupción es un delito que atenta contra la democracia y el Estado del Derecho. La justicia debe actuar con independencia y con objetividad para sancionar a aquellos que cometen estos delitos para restablecer la confianza de las instituciones. En conclusión, el caso de corrupción de Alejandro Toledo es un ejemplo de gran importancia de la virtud, de la ética y la injusticia en la vida pública y política. La filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles y la teoría ética de Kant nos recuerda que las acciones humanas deben guiarse por principios universales y que la corrupción es una conducta viciosa y dañina. Desde la perspectiva jurídica, la corrupción es un delito que debe ser sancionado con independencia y objetividad. Solo así podemos construir sociedades más justas y éticas. Gracias por prestar atención. Que pasen muy buenas tardes.